Bien, vamos a comenzar a grabar este video. Este video corresponde a un tema de SCNA2 y específicamente de OCPF. Y vamos a ver hoy día en OCPF la elección del router DR y BDR en una red OCPF de multiacceso con Broadcast. Para eso vamos a ocupar el laboratorio que se llama OCPF multiacceso. Nosotros tenemos en OCPF varios tipos de red. OCPF reconoce varios tipos de red y dentro de esos OCPF reconoce la red punto a punto cuando dos routers están conectados mediante un enlace punto a punto, en donde estos routers generan una vecindad y mantienen una vecindad enviándose paquetes hello periódicamente. En una red punto a punto se envían paquetes hello cada 10 segundos. Cada 10 segundos para mantener esa vecindad. El estado, cuando dos routers en una red punto a punto, el estado de OCPF para la tabla de vecinos sería full. La tabla de vecinos, ¿verdad? Show IP OCPF neighbor, en un enlace punto a punto, declara a estos vecinos en un estado full. Ahora, ¿por qué es importante el estado full? Quiero mostrarte aquí cuáles son los estados en los que puede pasar un router. Los estados son los que están aquí: el estado down, el estado init, two-way, start, exchange, loading y full. Fíjate que este es el estado que encontramos a dos routers que están conectados mediante un enlace punto a punto. Ahora, es el estado full, es cuando los routers ya convergieron, cuando se empezaron a enviar los paquetes tipo 1. Dentro del paquete tipo 1 se envían los router ID, ¿verdad? En el hello. Y aquí ya están en un estado full. ¿Cuándo se empiezan a enviar los paquetes hello? En el estado init. Está el estado down primero, cuando ningún paquete de saludo es enviado o recibido. Luego tenemos el estado init. Aquí es donde se empiezan a enviar y recibir los paquetes hello, y en aquellos paquetes hello que son los tipo 1, los paquetes hello contienen el ID del router. Después del estado init, cuando se empiezan a enviar hello, viene el estado two-way. Y aquí es la elección de los routers DR y BDR. En este estado, en el estado two-way, después que se envían los paquetes hello, en donde los paquetes hello va el ID de router, en el estado two-way para las redes de acceso múltiple tipo Ethernet, se elige un DR y un BDR. Bueno, en ese estado es donde nosotros vamos a ver esta elección. La elección del DR y el BDR se realiza en las redes de acceso múltiple con Broadcast. Redes de acceso múltiple con Broadcast. De este tipo, hay un switch y tenemos routers conectados a ese switch. Igual que en la topología, ¿cierto? Esta es una red Broadcast de múltiple access. Routers que están conectados a una red del tipo Ethernet, del tipo acceso múltiple con Broadcast. Ethernet es una red de acceso múltiple con Broadcast. Bueno, aquí, al igual que en una red punto a punto, se empiezan a enviar los paquetes hello en el estado init con los router ID. Pero, ¿cuál es la problemática que existe cuando existe una red Broadcast Multiple Access? ¿Cuál es la problemática? Fíjate acá. ¿Por qué se necesita elegir un DR y un BDR? Dice, las redes de acceso múltiple pueden crear dos retos para OCPF en relación con la saturación de los LSA. No te olvides que los LSA son los Line State Advertisement, ¿cierto?
son los paquetes que se empiezan a enviar los routers cuando empiezan a establecer adyacencia y se empiezan a mandar los 5 paquetes de OCPF. Dijimos que el número 1 era hello, es con el cual establecen adyacencia. Dice, creación de varias adyacencias. ¿Cuántas adyacencias se tienen que crear aquí en esta red de múltiple acceso? Donde tengo 1, 2, 3, 4, 5 routers. ¿Cuántas adyacencias se tienen que crear? Y cómo esta red se empieza a saturar de LSA. Las redes Ethernet podrían interconectar muchos routers OCPF con un enlace común. La creación de adyacencia con cada router es innecesaria y no se recomienda, ya que conduciría al intercambio de una cantidad excesiva. Ahí está el problema. Cantidad excesiva de LSA en este tipo de red. Fíjate, se empieza a saturar con LSA. Los routers de estado de enlace saturan con sus LSA cada vez que se inicia o se inicializa el proceso CPF o cuando se produce un cambio en la topología. Esta saturación puede llegar a ser excesiva. Bueno, para evitar ese problema, ¿cuál problema? La saturación de los LSA van a ocupar el ancho de banda de estos enlaces para el envío y saturación de LSA. Porque al establecer adyacencia se comienzan a enviar los LSA. Supongamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 routers. ¿Cuántas adyacencias se tenían que crear? La fórmula dice, con 5 routers sería n, fíjate la fórmula, n es 5, ¿verdad? Entonces la fórmula sería n por n menos 1 partido por 2. N por n menos 1 partido por 2. Si tuviéramos 5 routers, n sería 5 por 5 menos 1, 4. Sería 5 por 4, 20, partido por 2, 10 adyacencias. 10 adyacencias en esta red. Tendría que establecer adyacencia ese router con ese, con ese, con ese y con ese. Y así, todos con todos deberían establecer adyacencia. Recuerda que los routers que son vecinos comienzan a enviarse información de enrutamiento, de ruta. El estado de enlaces. Si yo tuviera 10 routers, se tendrían que crear 45 adyacencias. Si tuviera 20 routers, 190 adyacencias. Si tuviera 100 routers, 4950 adyacencias. Y cada router que es vecino con otro router tiene que enviar su estado de enlace a cada uno de esos vecinos. ¿Cierto? Veamos esta animación en donde el router 2 envía sus LSA a todos los routers con los cuales es vecino y empieza a inundar con LSA esta red. Lo mismo R3, R4, R5. Empiezan a enviar su estado de enlace. Esto consume mucho ancho de banda y también perjudica entonces a la red OCPF por la saturación de los LSA. Entonces es aquí, para resolver este problema, es que tenemos la elección del DR y el VDR. ¿Qué hace un DR? Bueno, establece adyacencia con todos los routers y cada router le envía a él y solamente a él, como también al VDR, las LSA, su estado de enlace. Entonces los routers ya no le envían a todos los routers, sino que solamente al router DR y al router VDR, que es el router de respaldo. Una vez que el router DR tiene todas las LSA, los estados de enlace de los demás routers vecinos, él replica eso a cada router con los cuales estableció vecindad. Eso evita entonces la inundación o la saturación de los Link State Advertisement, las LSA.
¿Cómo se crea? Aquí está la solución. A ver, la solución para administrar la cantidad de adyacencia y la saturación con LSA en una red de acceso múltiple es el DR. En la red de acceso múltiple, OCPF elige al DR para que funcione como un punto de recolección y distribución de los LSA enviado y recibido. También se elige un BDR, un Backup Designated Router. En caso de que falle el DR, todos los otros routers se convierten en Drother. Un Drother es un router que no funciona como DR ni como BDR. Entonces, ¿qué tipo de router tenemos? Tenemos los routers DR, tenemos los routers BDR y tenemos los routers Drother. Esos son los routers que le envían al DR y el BDR sus estados de enlace. Ahora vamos a ver cómo funciona la selección del DR y el BDR. Esto dijimos que ocurría en el estado two-way, ¿cierto? Después que se enviaron los hello, porque en los hello van los router ID. Ahora, los router ID son necesarios para la selección del router DR y BDR. Por eso que después del estado init, que es cuando se envían los paquetes hello, en el estado two-way es cuando está la elección del router designado y el router designado de respaldo. Vamos a ir a la topología. Aquí tenemos estos tres routers, ¿cierto? ¿Cuántas adyacencias tendrían que crearse aquí? Si yo tengo tres routers, tendría que decir 3 por 3 menos 1, ¿cierto? Partido por 2. Eso sería 3 por 2, 6 partido por 2. Aquí tendríamos 3 adyacencias. ¿Cuál sería? Router A con router B, router A con router C. Y luego, ahí ya tenemos 2, router B con router C. Ahí tendríamos las 3 adyacencias. Pero dijimos que a medida que insertábamos más router a esta topología, más complejo se comenzaba a colocar con respecto a la vecindad, a la adyacencia y también al envío de LSA. Bien, ¿cómo es la elección del DR y el BDR? El DR va a ser el router que tenga en primera instancia la prioridad más alta en la interfaz que participa de esta red Broadcast Multiple Access. El router A está conectado por la fase Ethernet 00, el router B también y el router C también. El router que tenga mayor prioridad en las interfaces que participan de esta red se convierte en el router DR. ¿Cuál es la prioridad por defecto en las interfaces? La prioridad por defecto sería 1. Voy a mirar router A. Veamos si tenemos activado aquí OCPF, Show IP Protocol. OCPF está activado en el proceso 1, ¿sí? Y está corriendo ya en los 3 routers. Voy a mirar lo siguiente. Show IP Interface. No, Show IP OCPF. OCPF, Show IP OCPF. Interface F0/0. Fíjate la prioridad de esta interfaz. Esta interfaz tiene prioridad 2. Por eso que tiene el estado DR. Ahora, esa prioridad fue cambiada porque la prioridad por defecto en un router es 1. Entonces, si a este le cambiamos la prioridad a 2 y al resto quedó con prioridad por defecto, él va a ser el router designado. Eso es porque tiene la prioridad en la interfaz
más alta. ¿Y cuál sería el BDR? El router con la segunda prioridad más alta. Ahora, si ambos tienen 1, por ejemplo router B, veamos qué prioridad tiene en la interfaz. Show IP OCPF Interface F0/0. La prioridad es 1. Y dice que aquí el estado de este router es Drother, o sea, no es VDR. Router C, veamos, Show IP OCPF Interface F0/0. Este tiene prioridad 1 por defecto, pero el estado es VDR. Y ahora, ¿por qué fue VDR este router? Si tiene la misma prioridad que el router B. Bueno, ahí entonces es donde empieza a trabajar lo que es el ID de router. Cuando los ID de router, ¿verdad? O perdón, cuando las prioridades son iguales, los ID de router comienzan a trabajar. El ID de router más alto o el ID del router, el router que tiene el ID más alto es el que se constituye como BDR. ¿Y cuál sería el ID de router? Voy a ver el ID de router del router B. El ID de router es esta dirección. El ID de router tiene un formato IP, ¿cierto? Por ejemplo, 22.22.22.22. Ese es el ID de router. Ahora, ¿cuál es el ID de router de C? El ID de router es 33.33.3333. Si tú te fijas, en formato IP, la IP más alta sería la del router C, comparándola con el router B, que tiene como ID de router 22.22.22.22. Este router entonces sería el router BDR. El router BDR. Ya sabemos que este router es el router DR y este router, el router C, es el BDR. Ahí. Ahora, ¿qué pasaría si yo el router A le quitara la prioridad? Le quitara la prioridad. Configure terminal, le voy a sacar la prioridad 1. Configure terminal, interface F0/0 y voy a colocar IP OCPF priority, ¿cierto? Si yo le coloco 1, va a quedar por defecto. Ahora, si yo coloco no IP OCPF priority y el valor que habíamos colocado, 2, la prioridad que va a tomar esta interfaz, que antes tenía prioridad 2, va a quedar por defecto en 1. Do show IP OCPF interface F0/0. Fíjate que ahora tiene una prioridad 1 y sigue siendo DR. Sigue siendo DR. ¿Por qué? Bueno, porque este router tiene como router ID una IP o un formato IP 192.168.31.11 y esto es mayor que 2.2 y es mayor que 3.3. Entonces, por eso que este sigue siendo el DR. Ahora, ¿qué pasaría si yo a este router le pongo como router ID dentro del proceso CPF, ¿cierto? Router o CPF 1 y colocamos router ID 11.11.11.11. Me dice que debo limpiar el proceso CPF, clear o CPF process, clear o CPF, clear IP
o CPF process. Eso es para limpiar el proceso CPF. Le decimos que sí. Bota la vecindad con los demás routers y veamos cuando se cae la vecindad comienzan a enviarse los paquetes hello. Dentro de los paquetes hello en el estado init se comienzan a enviar los router ID. Este tiene router ID ahora 11.11.11.11.11 y este tiene como router ID 22.22.22.22 y este tiene como router ID 33.33.33.33. Eso es cuando tienen el comando router ID y todos tienen la misma prioridad, la prioridad 1. Veamos cuál es la elección, cuál es el que se elige como router DR. Voy a mirar router A. Una vez que ya levantó las adyacencias, show IP OCPF interface F0/0. Fíjate que este router ahora ya no está en el estado DR. Eso es porque tiene el router ID menor que los otros routers. Entonces, fíjate, al haber igual prioridad en las interfaces, ese es el primer concepto que revisamos, las prioridades. Al tener la misma prioridad todos, por defecto es 1, la elección del DR es por el router ID. Y el router ID puede tener tres criterios. El primer criterio es el comando router ID. Yo le puedo colocar dentro del proceso CPF el comando router ID. Ya sabemos, router ID y un número en formato IP. Quien tenga ese valor mayor es el que se constituye como DR. Ahora, si no está el comando router ID y los routers tienen loopback, fíjate, tienen loopback, la loopback sería la segunda condición para la elección del DR y BDR. Al no tener el comando router ID dentro de OCPF, la siguiente opción es la interfaz loopback más alta. Y aquel que tiene el router ID mayor se constituye como DR. Si el router no tiene ni router ID y no tiene ni loopback, lo que se constituye como router ID es la IP de la interfaz física que esté activa, la más alta. La interfaz física, ojo con eso, la interfaz física más alta. Ahí estarían los tres criterios. El comando router ID como primer criterio, la loopback, si es que tiene loopback, o la IP de la interfaz activa más alta, la IP más alta de una interfaz activa. Bueno, dijimos que aquí los tres tienen misma prioridad y tienen el comando router ID. Voy a mostrar dónde queda ese comando que ejecutamos, show running config dentro de CPF, ¿cierto? Dentro de CPF, este no ha puesto aquí el comando router ID. Vamos a revisar por qué. Voy a hacer un show IP protocol. Sí aparece el router ID, pero no aparece acá en la configuración. Lo voy a mirar en router B si está ocurriendo lo mismo. Show running. Aquí sí aparece el router ID. En el router 1 no está apareciendo el comando router ID. En el router A. Veamos en el router C si el comando router ID dentro del proceso CPF está. Ahí está. Ahora, lo importante es que aparezca el router ID cuando tú ejecutas el show IP protocol. Show IP protocol, ahí está el router ID. Este router A tiene el router ID menor que todos. Entonces, ¿cuál de los tres se constituye DR? El router C en este caso. Voy a cambiar aquello. Este ahora es el DR. ¿Y cuál es el BDR?
el router B, porque tiene el router ID que continúa. Ahora, saquémosles el comando router ID. Voy a sacar el comando router ID a los tres routers para que veamos que ese fundamento, ese argumento ya no sirve. Do show running router OCPF1, router OCPF1, no router ID 1. Ahí se lo quitamos. Lo mismo en el router B. Configure terminal, router OCPF1, no router ID 2222. Y en el router C vamos a eliminar el router ID. Configure terminal, router OCPF, router OCPF1, no router ID 3333. Ahora, en todos los routers tenemos que limpiar el proceso. Clear IP OCPF process y le decimos que yes. Bota la vecindad. Lo mismo en el router B. Control Z, clear IP OCPF process. Le decimos que yes. Y en el router A botamos entonces el proceso clear IP OCPF process. Yes. Bien, veamos entonces, una vez que se botaron las adyacencias, una vez que los tres routers tienen la misma prioridad, ¿cierto? Quedaron todos con prioridad 1. Todos con prioridad 1, que es la prioridad por defecto. No tienen el comando router ID. Veamos qué tomaron como router ID. Voy a mirar router A. ¿Qué tomó como su router ID? Su propio router ID. Show IP protocol. Fíjate ahí. Tomó esa IP. Esa IP la tiene ¿quién? Esa IP 192.168.31.11 la tiene la loopback 0 de este router. Por lo tanto ocupa, al no tener el comando, ocupa como router ID la IP de la loopback. Voy a ir al router B, que tomó como router ID. Show IP protocol. Tomó la 192.168.31.22. O sea, tomó la IP de la loopback. Y el router C, lo mismo, show IP protocols, tomó la IP de la loopback, que es la 192.168.31.33. Los tres routers tomaron la dirección IP de la loopback. Ahora, usted se preguntará, ¿y cuándo fue creada la loopback? Veamos el show running. En el show running está creada la loopback, fíjate, se creó una interfaz loopback y se le puso una IP con una máscara. La máscara, fíjate, es máscara 32, ¿cierto? Porque solamente esta loopback me va a servir como router ID. Lo mismo en el router B, se creó una loopback, show running. Ahí está la loopback. Todas tienen 192.168.31, pero la diferencia está acá. Este es 22 y este router, el router C, show running, la loopback es 33. Ahora, si yo comparo las IP,
La más alta sería 3133. Este es 3111, 3122, 3133. Ahora, de los tres, el que tiene el router ID más alto sería router C. Veamos si eso es cierto. Voy a mirar Show IP Protocol y este router tiene ese router ID. Voy a ejecutar el comando show IP OCPF interface F0/0. Aquí está. Estado DR. ¿Cuál debería ser el VDR? Router B, que tiene el router ID que sigue. Show IP interface F0/0. Ahora, perdón, show IP OCPF interface. Si quiero ver los estados y las prioridades, show IP OCPF interface F0/0. Ahora, ¿por qué pregunto por esa interfaz y no otra? Bueno, porque esa es la interfaz que va hacia la red Broadcast Multiple Access. Por eso que preguntamos en esa interfaz, que es una red tipo Broadcast. Fíjate, aquí está, Network Type Broadcast. Network Type Broadcast. La prioridad es 1 y este es el BDR y este es su router ID. Entonces, ya tenemos la elección del DR y el BDR. Ahora, si nosotros elimináramos las loopback, las interfaces loopback, la elección sería por la IP de la interfaz física más alta. Si yo elimino la loopback en el router A, fíjate, configure terminal, no loopback 0, perdón, no interface loopback 0. Ahí la boté. Do show running. La eliminé. No está acá. Eliminé la loopback. Voy a eliminarla acá. Configure terminal. No interface loopback 0. Se eliminó la loopback. Voy a eliminar la loopback en este router. Configure terminal. No interface loopback 0. Perfecto, se eliminó la loopback en todas. Veamos cuál va a ser el router ID entonces de este router 1. Show IP Protocol aún mantiene como router ID la dirección de la loopback porque no hemos reiniciado el proceso CPF. Clear IP o CPF Process. Yes. Ahí votamos el proceso. Voy a botarlo en este router. Clear IP o CPF Process. Le decimos que sí. Bota la vecindad. Lo mismo acá. Control Z. Clear IP o CPF Process. Tenemos que decir que sí. Bien, ya no tienen loopback, ya no tienen el comando router ID dentro de OCPF. Por tanto, ¿cuál va a ser el router ID que asume cada router? En forma individual, ¿cuál es el router ID? Lo vamos a mirar. Show IP Protocol. Show IP Protocol. Fíjate que este router constituyó como router ID el 192.168.1.1, que es la IP de la interfaz Fast Ethernet. No tiene más interfaces físicas. Si tuviera más interfaces físicas activas, tomaría la IP de la interfaz física más alta. Como tiene una sola, toma como router ID esa IP. Y con ese router ID, él
lucha por ser el DR y el VDR. Veamos en el router B. El router B, Show IP Protocol, ahí está la IP de su interfaz. Esa es la IP de su interfaz Facettened. Show Running. Este router no tiene más interfaces con IP. Fíjate, solamente tiene la Facettened. Por eso es que ocupa esta IP como router ID. Lo mismo el router 3. Ahora, ¿cuál tiene el router ID más alto? Nuevamente el router 3 tiene el router ID más alto. Voy a mirar Show IP OCPF Interface F0/0. Aquí está como DR. Y el router que continúa, que sería el router B porque tiene la IP 1.2, debería ser el VDR. Veamos si es cierto. Show IP OCPF Interface F0/0. Este es el VDR. Bueno, ahí ya tenemos la elección entonces. Tenemos la elección. Dijimos entonces que los criterios de router ID, en forma individual un router necesita un router ID, pero ¿cuál va a ser su router ID para luchar por ser DR y VDR? ¿Va a ser el comando primero? Si no tiene el comando, alguna loopback configurada y la IP de la loopback más alta. Y como tercer argumento, si es que no está la loopback, es la IP de la interfaz física más alta. Eso va a ser su router ID y con eso va a luchar contra los otros routers. Aquel router que tenga el router ID mayor se va a constituir como DR o VDR. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si actualmente DR es el router C? Pero voy a desconectar al router C de la red. Si se apagara ese enlace, voy a desconectarlo. Entonces algo ocurre aquí. Ambos tienen la misma prioridad. Y este que era VDR, fíjate, al ser VDR, ¿qué pasa a ser ahora? Show IP OCPF Interface F0/0. Fíjate, todavía es VDR. En algún momento, cuando detecte, cierto, que el router C se cayó, después de los 40 segundos, después que pasen los 4 hello, cuando no reciba hello, se va a dar cuenta que cayó ese router y él tendría que constituirse como router DR. ¿Por qué? Porque tiene como router ID la 1.2, que es mayor que la 1.1. ¿Sí? Entonces, ahí ya detectó la caída de la vecindad, lo botó, y ahora él se constituyó como DR. ¿Sí? Si yo hago un show IP o CPF neighbor, solamente tiene de router vecino al que tiene el router ID 1.1, o sea, el router A. Y lo reconoce como VDR. Ahora, el router A es VDR, router A es VDR y router B es DR. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el router C nuevamente se anunciara? Fíjate. Se supone que como él tiene el router ID mayor, él debería volver a ser el DR, ¿verdad? Porque tiene el router ID mayor. Veamos qué pasa cuando ya establezca adyacencia. ¿Qué pasa con la elección? Una vez que levante ese enlace, que en este momento está pasando por Spanning Tree, lo vamos a apurar ahí. Veamos, aquí ya el router B, ahí
estableció la adyacencia con el router 1.3, con el router C. Veamos quién es el router DR y BDR, show, IP o CPF neighbor. Fíjate, aquí dice que el router 1.3, que es el router C, ahora se constituyó como Drother. Pero ¿cómo si tiene el router ID mayor? Sí, pero la elección ya fue hecha. El router A sigue siendo DR y el router B, show, IP o CPF interface F0/0, él sigue siendo DR. Entonces, fíjate lo que te digo. No porque el router que tiene el router ID mayor que se había caído, cuando se vuelve a restablecer, no porque tenga el router ID mayor, va a ser el DR nuevamente. Eso no, porque ya la elección se hizo. Lo que tiene que pasar es que los tres routers tienen que votar el proceso CPF para restablecer las adyacencias, y en el estado, después en el estado init, cuando se empiezan a mandar los hello y pasan al estado two-way, cuando empiezan a compararse los router ID, ahí recién el router C volvería a ser el DR y el BDR. Entonces, actualmente router B, DR, router C, router A, BDR, router C es Drother. Si votamos las adyacencias, el router C volvería a ser el DR y el router B volvería a ser el BDR. Ahora, si yo quisiera forzar a que el router, por ejemplo, A sea el DR, yo podría cambiar la prioridad a 2. Voy a hacer eso, a ver. Voy a cambiar la prioridad en la interfaz, configure terminal, interface F0/0, IP o CPF priority es el comando, le voy a colocar, ¿qué valores puedo colocar entre el 0 y el 255? Si yo le coloco el 255, ¿verdad? Esa es la prioridad mayor, le voy a colocar esa prioridad. Y voy a botar la adyacencia, clear, IP o CPF process. Y voy a colocar yes. En este router, fíjate, voy a forzar a que este sea el router BDR. ¿Con qué? Con una prioridad. Configure terminal, interface F0/0, router, no, IP o CPF priority, y a este le voy a colocar, por ejemplo, bueno, le voy a dejar 1, no le voy a cambiar aquí nada, le voy a dejar 1. Al que le vamos a cambiar va a ser al router C, y el router C, fíjate, configure terminal, interface F0/0, le vamos a colocar la prioridad más baja, IP o CPF priority 0. Este router nunca va a ser ni DR ni BDR, nunca va a participar en la elección porque la prioridad es 0. Entonces, prioridad 0, mantuvimos la prioridad 1 y a este le pusimos la prioridad más alta, 255. Esa es la prioridad más alta. Entonces, si te piden poner la prioridad más alta en una interfaz, ya sabes que es 255. Si te piden colocar la prioridad más baja, ya sabes que es 0. Y si te dicen que la prioridad debe ser por defecto, la prioridad es 1. Entonces, votemos la adyacencia. Veamos clear, IP o CPF process. Ahí votamos. Lo mismo acá. Control Z, clear, IP o CPF process. Entonces ahora la elección ya no es por router ID. La elección es por prioridad. Por prioridad. Cuando tienen los routers la misma prioridad, ahí el argumento sería el router ID
y dentro del router ID ya dijimos que era el comando, la loopback o la IP de la interfaz física más alta. Veamos cuál es el DR ahora. El router A, show IP o CPF neighbor. Fíjate, router A declara al 1.3 como Drother y al 1.2 como BDR. Si él no está en esta base de datos de vecino es porque él es el DR. Entonces, DR es el router A, BDR es el router B, Drother, ¿cierto? Sería, vamos a escribirlo aquí, voy a mirarlo, cómo se escribe la palabra Drother, DR Other, así, DR Other, DR Other, ¿ya? Y ahí ya tenemos entonces la elección. Ya a esta altura el estado es full, ¿cierto? El estado es full. Pasan por estado down, init, two-way, hasta que llegan al estado full. En el estado init es cuando comienzan a enviar los paquetes hello. En el estado two-way es cuando empieza la elección del DR. Fíjate, si yo limpiara, voy a hacer eso, a ver si lo logramos ver. Clear IP o CPF process y digo yes, y aquí coloco show IP o CPF neighbor. Fíjate, todavía no establece adyacencia, pero en la tabla de vecino, fíjate, extar hay pasa por un estado de extar, pasó por init, pasó por two-way y con el router 3 está en estado extar. Vamos a esperar hasta que llegue al estado full. Ahí ya está en el estado full. Ahora, el estado que habíamos visto acá, ¿dónde están los estados? Aquí. En el estado estar dice se negocia la relación de maestro-esclavo o de DR o BDR y dice y el número de secuencia de paquete. El maestro inicia el intercambio de paquetes DVD. Hay otro estado que es el exchange, donde se intercambian los paquetes, ¿sí? Y después viene el estado loading, dice donde las LCR y las LCU se usan para obtener información adicional, ¿cierto? Los LCR son los Line State Request, cuando un router solicita información de ruta del estado de un enlace, y el LCU es la respuesta, ¿cierto? Bueno, el estado final es el estado full, cuando ya convergieron. Si tú haces un show IP o CPF neighbor y no tienes el estado full, algo pasa entonces en el enlace o en la vecindad o en la adyacencia en OCPF. Bueno, entonces aquí ya vimos la elección de el router designado y el router designado de respaldo. Nos faltaría ver una cosa. Voy a colocarme en simulación, voy a sacar todo y voy a mostrar aquí lo que es OCPF. Eso es para que veamos, fíjate, ahí envió, este router algo envió. Y aquí hay algo interesante. Los routers de DR y BDR envían, ¿verdad? La información hacia los routers Drother a través de una dirección destino. Voy a mirarlo eso. Por ejemplo, voy a mirar a el router A cuando envíe el router A. Ahí. El router A envió información. Ahí está. El router A
envió, ¿cierto?, a los demás routers a través del IP 224.005. ¿Sí? 224.005. Esa es la IP destino a la cual va dirigido este paquete LSA. Es un paquete del tipo 5, ahí está. La versión de OCPF es versión 2. Ahí van los router IDs y el área. El área. ¿Sí? Aquí también, en capa 2, los paquetes OCPF se encapsulan, ¿verdad?, en esa dirección multicast de capa 2 destino. Entonces, todos los paquetes OCPF tienen en capa 2 y en capa 3 un formato. Voy a mostrar ese formato para que podamos ver a qué direcciones se envían los paquetes OCPF. Deja mostrar un poquito aquí dónde está la estructura de los paquetes OCPF. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí está hablando de los ID de router. Un poco más adelante parece que está la estructura del paquete OCPF. Ahí está la creación de loopback. Ahí está lo que es la máscara Wildcard cuando se declara OCPF, cómo se puede declarar el área, ¿cierto? Cómo dejar interfaces pasivas. El comando es, veámoslo acá, passive interface, ¿verdad? Dentro del proceso CPF el comando es passive interface. Quiero mirar cómo es la estructura entonces de un paquete OCPF. Aquí habla del ancho de banda, parece que un poco más arriba. Veámoslo acá. Un poquito más arriba. Encapsulación, ahí está. Encapsulación de OCPF. Entonces aquí tenemos, fíjate, en capa 2, en la que es las direcciones MAC, se envía una dirección MAC de difusión, multidifusión, y es la 01005E 000005, ¿verdad? Y la otra es la 06. En el capa 3, en IP, se envía, el DR envía a la dirección 224.005 y los demás le envían al DR a la 224.06. En el campo protocol está el número 89 para OCPF. Dentro de ya el encabezado OCPF, bueno, va el tipo de paquete, como vimos, el tipo 1 es el hello, el tipo 2 es la descripción de la base de datos, el tipo 3 es una solicitud de estado de enlace, una LSU, el tipo 4 es una actualización, esta es una solicitud LSR, Line State Request, y LSU, Line State Update, y después viene el LSAC, que es el Acknowledge. Bueno, esa es la estructura de OCPF. Esa es la estructura de OCPF. Aquí, de la encapsulación OCPF. Ahí va dirigido a esa dirección MAC de multidifusión, a una dirección IP de multidifusión. Esas son preguntas de prueba, ¿cierto? OCPF en una red de multiacceso, ¿a qué dirección el DR envía? ¿A qué dirección IP destino? 224.005. Un Drother envía la 224.006 al DR y al BDR. Está escuchando en esa dirección múltica. En el protocolo nosotros leímos que era 89, pero aquí dice 59. Claro, este es un valor hexadecimal. Si yo voy a la calculadora y si digo en hexadecimal, voy a colocar aquí programador. Si en hexadecimal es 59, veamos cuánto es en decimal, 89.
Aquí está en hexadecimal, pero dijimos que era el valor 89 en el campo protocol, ¿sí? Y ese es un tipo 5. El tipo 5, un paquete tipo 5, es un acknowledge. Veamos cuál es el tipo 5. Los tipos de paquete, a ver. Tipos de paquete CPF, el tipo 5 sería la recepción de un LSU. Cuando alguien pregunta por un estado de enlace de un router, lo pregunta a través de un LSR. Cuando alguien le responde con un LSU, y el acuse de recibo del que preguntó es un LSAX, un acknowledge. Ese es el tipo 5. ¿Ya? No te olvides que hay 5 tipos de paquete. Esa es pregunta de prueba. 5 tipos de paquete. Otra pregunta de prueba es ¿cuántos tipos de LSU existen? ¿Cuántos tipos de LSU? Están los paquetes LSP, que son todos los paquetes. Dentro de los paquetes LSP están los paquetes tipo 1, 2, 3, 4, 5. Pero dentro de los tipo 4 hay 11 tipos de paquete, ¿sí? Y eso lo vemos al final de este capítulo. Al final de este capítulo parece que vemos los o más arriba. En alguna parte vamos a ver los 11 tipos de LCU. Aquí está, ¿no? LCU. Pero son 11 tipos. 11 tipos de LCU. Hay 5 tipos de LSP, Line State Protocol. Y dentro de ellos hay un LSU. Y dentro de los LSU está los paquetes, los 11 tipos. ¿Sí? En alguna parte del capítulo está. Parece que aquí vamos a continuar viéndolo aquí. Ahí están los estados de OCPF. Veamos si podemos encontrar los 11 paquetes del tipo LSU. Más adelante, aquí empieza a hablar de los ID de router, la elección del DR y BDR, los router ID, las loopback, el área, la wildcard. Veamos si encontramos entonces, aquí tiene que hablar del ancho de banda, de los costos, de dejar pasivo una interfaz. Entonces las LSU, ¿cierto? Dijimos que el tipo 4, el tipo 1 es Hello, el tipo 4 es LSU. El LSU tiene distintos tipos de LSA y tiene 11 tipos. Esto ya se ve mayormente en CCNP, los tipos de LSA, ¿cierto? Ahí habla de los router internos, los router de borde, los routers de borde de sistema autónomo. Eso lo ve entonces en CCNP, pero como dijimos, existen 5 tipos de LSP y dentro de uno de ellos está la LSU y hay 11 tipos de LSU. 11 tipos. Bien, con esto entonces hemos terminado la configuración de la red OCPF multiacceso con Broadcast. Vimos la elección del DR y el BDR.
Eso tiene relación con las prioridades, tiene relación con los router ID, ¿cierto? Y dentro del router ID ya dijimos que era el comando, la loopback más alta o la IP de la interfaz física más alta.